Hermanos, abrimos nuestras Biblias allí en Efesios capítulo 4. Vamos hoy al último versículo de este capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 32. Hemos titulado esta parte de la serie sobre Efesios, particularmente Efesios 4, el guardarropa del cristiano. ¿Cuántos saben lo que es un guardarropa? Muchos le llaman, algunos le dicen escaparate, ¿verdad? Otros le dicen armario, vestuario, no sé, en otros países, closet, ¿verdad? Porque hoy los closets también es donde se guarda la ropa. Bueno, le hemos titulado a este mensaje el guardarropa del cristiano, el vestuario más selecto. Vamos a leer el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oramos. Padre, te quiero dar gracias por esta palabra. Esta palabra que nos va a retar hoy grandemente. Señor, te pedimos que cada uno de nosotros no miremos al otro y decir esto le sirve a fulano, sino que digamos hoy esto es para mí. Yo te ruego, oh Señor, que podamos hoy a través de tu Espíritu y tu palabra mirar a estos vestuarios excelentes que tenemos en Cristo Jesús y que nos ayudes a ser cambiados y transformados, porque todos, Señor, aquellos que estamos en ti, lo queremos, lo anhelamos y lo deseamos. Padre, perdona mis faltas y pecados. Gracias por el amor de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en estos domingos pasados hemos estado hablando del llamado que nos ha hecho el apóstol Pablo a vestirnos de Cristo. El apóstol Pablo allí en Efesios 4, allá en el versículo 24 nos dice: y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hemos dicho que cuando somos regenerados por el Espíritu, el Señor nos da fe y arrepentimiento para mirar a Jesús y recibir perdón en Él. Y ser aceptados en Cristo, ser adoptados como hijos, al cual todos sus pecados les han sido perdonados. El cual puede tener la seguridad ahora de que legalmente delante de Dios estamos seguros en nueva vida, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Y les recuerdo una vez más ese pasaje hermoso y poderoso donde el Señor, su palabra nos dice: voy a tomar vuestros pecados y los voy a echar en el fondo de la mar y más nunca me acordaré de ellos. Hemos dicho que esto describe esta justificación delante de Dios, describe nuestras ropas legales, que hemos sido vestidos con el perdón y la justicia de Cristo para ya no estar más en condenación, que ahora le pertenecemos a Él y que ahora somos sus hijos para siempre. Hemos dicho también, usando este pasaje, que ahora Pablo espera que nosotros, que nos hemos vestido así como nueva criatura, perdonados y amados en el Señor, ahora esas vestiduras legales también se manifiesten prácticamente y personalmente en nuestras vidas. Que Dios nos llama a vestirnos de Cristo en nuestras vidas prácticas. Que eso quiere decir manifestar a Jesús en obediencia a sus mandamientos. En esta mañana queremos continuar y tratar de cerrar este capítulo diciendo lo siguiente: que ese cristiano que ha iniciado esa búsqueda del Señor,
el querer manifestar la vida de Dios en Cristo, va a estar en una constante examinación del vestuario selecto que has recibido en Cristo Jesús. Utilizando la ilustración del título, el cristiano que ha nacido de nuevo ahora va a su armario y va a comenzar a examinar sus vestiduras y puede ahora discernir el vestuario más selecto que le ha sido dado en Cristo Jesús. Una de las preguntas que podemos hacernos en esta mañana para ayudarnos en la introducción y guiarnos en la exposición de su palabra es: ¿cómo luce el vestuario más selecto del guardarropa del cristiano? ¿Qué impacto tiene cuando nos ponemos este vestuario y lo vestimos y andamos en él, en el cuerpo de Cristo? Hermanos, la idea principal para este mensaje es que los creyentes que están creciendo en esta vida de vestirnos de Cristo van a manifestar la vida de Dios en ellos a través de la obediencia, y esto se va a traducir en exhibir en nuestras vidas los ropajes, los vestuarios seleccionados de Cristo de la siguiente manera: al ser amables, sensibles, tiernos, compasivos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Nosotros hemos visto en los versículos que le preceden al versículo 32 una serie de mandamientos. Una serie de mandamientos que tienen que ver, como ya hemos visto, el no mentir. Tienen que ver con airarnos, pero no dejar que esa ira se asiente en nuestro corazón para no dar lugar al diablo. Tiene que ver con no robar. Tiene que ver con mirar las palabras que salen de nuestra boca para la necesaria edificación. Y la idea principal en esta mañana, a través de ella queremos decir que el versículo 32 es un resumen de lo que necesitamos en nuestro corazón para poder obedecer estos mandamientos. Creo que el apóstol Pablo en el versículo 32 nos dice: todas estas ropas y este vestuario que nos estamos poniendo en obediencia a Cristo tienen unos vestidos selectos, excelentes, que se manifiestan y brillan con la luz de Cristo y la vida de Cristo cuando ustedes son benignos los unos con los otros. Cuando ustedes son misericordiosos los unos con los otros. Cuando ustedes se perdonan los unos a los otros. Yo no sé cuántos de ustedes en sus armarios o guardarropas tienen algún vestido o algún traje que es el que más les gusta. Cuando yo era niño, a mí me gustaba una camisita y le decía siempre a mami: esa es la que yo quiero. Esa camisa. ¿Verdad que nuestros niños a veces nos dicen eso? Y estoy seguro que usted y yo también tenemos quizás algunas ropas que decimos: me gusta ponerme esta ropa. Hermanos, el resumen, pudiéramos decir, de estos mandamientos que manifestamos en nuestra vida diaria como creyente está aquí en el versículo 32. Yo quiero que ustedes marquen este versículo 32, lo subrayen en sus Biblias y lo hagan un lema de vuestras vidas. Que lo hagan la forma en que ustedes van a entrar a su armario, a su guardarropa y van a ver cómo están estos vestidos en mi vida. En la manera que ustedes vean estos vestidos en su vida, así estás tú vistiéndote de Cristo o no vistiéndote de Cristo. Dice esta palabra: sed benignos. Es interesante mirar estas palabras allí en el original, aunque la traducción, verdad, no es suficiente, pero es la razón por la que muchas veces hablamos de ciertos vocablos en el idioma original, en este caso es el griego, es porque Dios no se equivocó cuando Él trajo la revelación de su palabra en ciertos idiomas. El griego es un idioma muy connotativo.
quiere decir? Muy connotativo, que las palabras tienen una riqueza de significado. Así como también a veces vemos en el inglés, ¿verdad? Que una palabra puede tener diferentes significados o puede haber una variedad de palabras que comuniquen diferentes variaciones de un mismo significado. Pues esta palabra de sed benigno, hermano, yo no sé usted, pero en estos últimos tiempos este versículo ha sido muy necesario en mi vida. Este versículo el Señor me lo está trayendo una y otra vez y vamos a ver por qué. Piensen en la palabra benignidad, el ser benignos. Allí en el original, en el griego es Christos, involucra el ser bueno, involucra el ser gentil, el ser amable y el ser de servicio a otro. Una vez más, las connotaciones son la de ser bueno, la de tener una influencia sobre otra persona y ejercer sobre la vida de otra persona una benignidad. El ser bueno con otra persona involucra también el ser gentil. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Involucra el ser amable y el ser útil, de servicio a otra persona. No son meras palabras, no es algo meramente externo, ritualístico, implica verdaderamente la disposición y la actitud de un corazón que quiere ser útil, de servicio, de benignidad a otra persona. ¿Se dan cuenta cómo esta pieza no puede faltar en nuestro armario? Usted puede estar haciendo muchas cosas en la iglesia, pero si esta pieza falta en tu armario, necesitas ir a vestirte porque estás desnudo. Necesitas hacer un alto en tu vida porque el cuerpo necesita la benignidad de Cristo en nosotros. Imagínense un cuerpo, una iglesia, donde los hermanos tengan como objetivo el ser benignos. El ser buenos los unos con los otros. Es interesante la palabra que le sigue. Antes sed benignos y no pierdan el contexto que dice unos con otros. Bueno, yo soy benigno, pero benigno conmigo mismo. ¿Cuánto dice? Yo soy benigno, pero benigno ¿con quién? Conmigo mismo. Bueno, nadie ha odiado su propio cuerpo, ¿verdad? Sino que lo cuida y lo sustenta. Y tiene que haber una cierta medida de cuidado propio, ¿verdad? Para poder cuidar a otras personas. Pero el contexto nos enfatiza la idea que hemos estado hablando en Efesios 4, que hay un ministerio al cual Dios nos ha llamado a hacer, que es el ministerio de los unos a los otros. Los unos a los otros. El ministerio de la iglesia es un ministerio que se da en el contexto de los unos a los otros. Si tú estás en el ministerio del uno, tú no estás en el ministerio de la iglesia. Si tú estás en el ministerio de lo tuyo, tú no estás en el ministerio de la iglesia. Porque eres llamado al ministerio de los unos a los otros. No, pastor, yo estoy ahí encerrado en mi casa y yo leo la Biblia y yo allí veo mis programas y yo ahí estoy creciendo en santidad. Equivocación. ¿Sabe? Esa era la idea que creció y se apoderó de la mente en la Edad Media. Un poquito de historia. En la Edad Media había una gran separación entre el ámbito de lo religioso y el ámbito de lo secular. De tal manera que la vida religiosa era aquella que era exaltada. Los sacerdotes, los monjes, los frailes, los curas, los obispos. Ellos son los religiosos y los que tienen un acceso y una relación con Dios. Pero el pobre campesino y allí el que remendaba zapatos y el mercader, de alguna manera ellos eran seculares.
Y tenían que venir a Dios a través de los religiosos. Gloria a Dios, porque la reforma acabó con eso. Los reformadores, hombres imperfectos iguales que nosotros, guiados por el Espíritu y la luz de la palabra de Dios, dijeron: no hay tal separación entre lo religioso y lo secular. Todos somos ministros del Señor. El sacerdocio de cada creyente. Esta fue una idea de Martín Lutero, que en el 1520 la puso allí en uno de sus libros, que se titula La libertad del cristiano, The Freedom of the Christian. En esa libertad del cristiano, Lutero trajo al pueblo, aquello que corrió en alemán, a todas personas comenzaron a escuchar de que ellos eran sacerdotes, de que ellos por la fe podían llegar a Dios, de que ellos tenían un ministerio y una responsabilidad en el cuerpo de Dios. Como sacerdotes de Cristo, el sacerdocio de todos los santos. ¿Y cómo es que se da ese sacerdocio de todos los santos? En el ministerio de los unos a los otros. ¿Y qué necesitamos para hacer ese ministerio? Vestirnos de Cristo. Y vestirnos de las vestiduras más selectas. Las vestiduras más selectas. Y esa vestidura más selecta, yo creo que la encontramos aquí en Efesios 4:32, la benignidad. En el contexto de los unos a los otros. ¿A qué Dios te ha llamado? A ser bueno con tu prójimo. Esto no es difícil, hermanos, en el sentido de entenderlo. La vida cristiana es sencilla. A ser benigno con tu hermano. Mira qué más te ha llamado. Benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros. Otra palabra muy importante y otra palabra también que tiene una connotación en ella cuando vamos al idioma original es la palabra eusplagnos. ¿Y sabes lo que denota literalmente esta palabra? Buenas entrañas. Splagnos es entrañas, eu es un prefijo que quiere decir bueno. Ser bueno, y ser bueno porque hay que buenas entrañas. Es lo mismo que decir buen corazón. ¿Se acuerdan que los hebreos hablaban de ser movido en qué? En las entrañas. El ser movido en las entrañas. Pues los griegos tenían también la misma connotación y hablaban precisamente de estas entrañas y utilizaban también la palabra corazón, cardia en el griego. Para decir, aquello que Dios nos ha llamado a hacer no es algo meramente externo. No es algo meramente de cumplir con ciertos requisitos y condiciones externas, sino es algo que tiene que ver con tus entrañas, con tu corazón. La adoración a Dios no comienza cuando tú entras por esta puerta. La adoración a Dios comienza en tu corazón, en el guardarropa de tu alma, en lo que hay en la intimidad donde nadie te ve. He ahí en lo secreto, en lo íntimo, decía David, me has hecho entender sabiduría. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. De nada nos sirve, pueblo. Y déjeme decirle algo. Ustedes me podrán engañar a mí por un tiempo. Podrán engañar a otros por un tiempo, pero vuestras entrañas serán reveladas. No se preocupen. No se preocupen. Las entrañas de alguien serán reveladas. Porque Dios tiene forma de proteger a su pueblo. Y de revelar qué es lo que hay en las entrañas de alguien. Hoy estamos íntimos hoy, ¿verdad? Dios quiere que lleguemos ahí. Dios quiere que vayamos a ese escaparate, como diríamos en buen cubano, y abramos ese escaparate y digamos, ¿qué hay en mi corazón? Hay benignidad,
estas entrañas buenas no son de nosotros. El apóstol Pablo decía, yo sé que en mi carne no mora el bien. Si Dios nos hubiera dejado a nuestras entrañas, estuviéramos putrefactos. Porque sabemos lo que hay en nuestras entrañas, ¿verdad? Cuando yo miro a mis entrañas y a mi carne, no veo nada bueno. Veo envidia y veo orgullo y veo doblez y veo hipocresía. Y si tú eres honesto, cuando miras a tus entrañas, vas a ver lo mismo. Pero por la gracia de Dios, Dios ha puesto Crestos, no es Crestor la pastilla, para él, aunque se parece. Es Crestos, es benignidad. ¿Y quién es el benigno? Cristo. Cuando el alma se viste de Cristo, Cristo ha venido a tomar posesión en tu vida y a decir, yo, la benignidad, el bueno, el que quiere hacer bien, toma posesión ahora de tu corazón. Y yo me pregunto, si tú has comenzado a discernir eso en tu vida, esta palabra eusplagnos, que es traducida misericordiosos en inglés, es traducida de la siguiente manera en esta versión, tender hearted. Traduciéndolo literalmente al español sería con un corazón tierno, ternura de corazón. Ay, pueblo, qué gran Dios servimos. ¿Sabes por qué puedes tener ternura en tu corazón? Porque servimos a un Dios tierno. Esta palabra de eusplagnos denota literalmente buenas entrañas, el significado de un buen corazón, un corazón tierno, uno que es profundamente conmovido en el corazón a actuar en tener misericordia y bondad hacia otros. Es la palabra que tenemos cuando Jesús miró a las multitudes y dijo, dice la palabra que fue movido a misericordia, a compasión, a ternura. Qué interesante, en el griego hay otra palabra para la acción de misericordia, pero también hay una palabra para el mover en las entrañas. Qué riqueza nos ha dado Dios en su palabra. Hay una palabra que es para misericordia, es elis, eleo en el griego, que tiene que ver con la acción de la misericordia, pero hay una palabra también que describe el mover, la afección de la misericordia en el corazón de alguien. El pecado endurece los sentimientos. Por eso es que dice la palabra que sus corazones estaban entenebrecidos. La dureza, a propósito, la palabra en el griego para dureza del corazón, ¿sabe cuál es? Esclerosis. De ahí viene que algunos tengan arteria, esclerosis, dureza de las arterias, pero algunos tienen dureza de corazón, cardíaco, ¿verdad? En el griego corazón es cardia. Cardia esclerosis, dureza de corazón espiritual. El Señor quiere que nos examinemos en esta mañana y vayamos a ese guardarropa. Y por el Espíritu de Dios le digamos, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón. Porque yo no quiero tener dureza de corazón. ¿Quién quiere ser duro de corazón aquí? ¿Quién quiere no ser movido a compasión? Aquel que no ha nacido de nuevo, que lo único que tiene es un show. Y no se preocupen, en el tiempo del Señor, lo que están haciendo un show serán revelados. Tú no tienes que quitar la careta. Tu trabajo no es quitar la careta. Tu trabajo es ser bondadoso, benigno y misericordioso y perdonador. El Señor quitará las caretas. A propósito, estamos hoy en griego. ¿Sabían tú de dónde viene la palabra hipócrita? Viene de una palabra en el griego que es así, hipócritos, que tiene que ver y significa careta. Careta. Pero el Señor nos ha dado una relación con Dios que es sin careta. Aunque nosotros en nuestra carne recurrimos ¿a qué? A las caretas. Y a la medida que conocemos la gracia de Dios, porque es aterrorizador
que conozcan nuestra cara y nuestro corazón como está. ¿Cuántos le da miedo? Nos da miedo a veces. Porque si yo abro mi corazón y echo a un lado mi careta y esta persona me pisotea, y si yo me vuelvo vulnerable en mi relación con un hermano y esa persona lo usa para dañarme, por lo tanto muchas veces estamos llenos de caretas porque le tenemos temor a lo que otra persona puede hacer en mi vida, y si me vuelvo vulnerable con ella y esa persona se mofa, me ridiculiza y esa persona empieza a asaltarme cuando ha visto mi vulnerabilidad hacia ella. Pero yo te digo, querido hijito, sigue dejando que la careta baje y el Señor se ocupará de aquellos que quieren hacer daño a los que viven sin caretas. El Señor se ocupará de aquellos y te cuidará a ti que eres un alma desnuda delante de Él, que te has despojado de tus vestidos, que ahora no tienes temor de decir: yo soy el pecador, yo soy el malvado, yo soy el que fallo en esto y en aquello, pero quiero la ayuda de mi Dios. Quiero que el Señor me transforme y lo quiero aquí adentro en mi corazón. No temas por aquellos que viven con la careta. ¿Recuerdan la fiesta del fariseo? Había una fiesta en casa de un fariseo, pero lo que los caretudos no sabían, que son los fariseos, estamos también analizando el idioma cubano. O el dialecto cubano, que también puede ser muy connotativo, diríamos de paso. Los fariseos en esa fiesta no sabían dónde era la fiesta, pero había un alma desnuda que se había quitado la careta y ella sí sabía dónde era la fiesta, y la fiesta era a los pies de Jesús. Y aquella mujer de la cual los fariseos caretudos dijeron: si supiera quién es esa mujer, si él fuera profeta, no dejaría que esa mujer le está haciendo este show de derramar sus lágrimas y derramar este alabastro y de enjugar sus cabellos. Pero esta mujer de alguna manera se las agenció para pasar por delante de los caretudos, para no temer la acusación del enemigo, para llegar a donde estaba la fiesta y llegar a los pies de Jesús y derramar su adoración de corazón. Y el Señor a tales adoradores busca que le adoren. No temas, manada pequeña, no temas. Muchas veces tenemos malentendidos entre nosotros. Y te quiero decir que no debes asumir lo peor de tu hermano. No debes asumir lo peor de tu hermano cuando veas ropas viejas en tu hermano. No te vuelvas un acusador. No te vuelvas en un calumniador. No veas en tu hermano a Satanás. Satanás quiere usarnos y Satanás quiere obrar en nosotros. Pero ¿sabes? Satanás no puede hacer nada. Satanás no puede hacer nada hasta que nosotros nos ponemos una ropita que él nos vendió en el Gangar, en la tienda del dólar. ¿Sabe que Satanás no puede hacer nada con nosotros? A no ser que nos pongamos su ganguita. La ropita que él nos ha vendido, y en esa ropita, en los bolsillos y en esos vestidos, ahí viene él colgado. Pero Satanás no es parte de nosotros. Satanás no está unido a nuestro espíritu, ni al espíritu del cristiano, ni al alma del cristiano. Lo único que tenemos que hacer para echarlo fuera y para tener una limpieza es despojarnos de los vestidos a la cual está él agarrado. Un verdadero despojo espiritual que no va a ser el padrino ni la madrina el que te lo va a dar. Va a ser Cristo a través de su palabra y a través de su espíritu, obrando en ti, trayendo sabiduría, llamándote a la obediencia y empezando tú a despojarte. Y con ese despojo los demonios corren y huyen. Resistir al diablo
y huirá de vosotros. Si hay benignidad, el diablo resbala. No puedo agarrarme. Puedo agarrarme. Está lleno de benignidad. No deis lugar al diablo. Tiene que ver con las vestiduras. Tiene que ver con el fruto que perseguimos y que buscamos en nuestras vidas. Si ustedes se fijan, todos estos versículos anteriores, el no mentir, el no robar, el no decir palabras obscenas, el no maltratar a alguien con nuestras palabras, todo eso cae en su lugar cuando nos pongamos el vestido excelente de la benignidad. Porque cuando queremos ser el bueno con alguien, no lo injuriamos con nuestras palabras. Porque cuando queremos ser de servicio a alguien, no hacemos chisme respecto a esa persona. Porque cuando verdaderamente queremos, somos movidos a compasión adentro, en mis entrañas. Cuando yo veo la debilidad de otra persona, me duele. No me regocijo. Me duele porque tengo misericordia en mi entraña. Y por eso es que esta misma palabra fue la palabra que se utilizó para Jesús cuando vio a las multitudes. ¿Qué vio? Desamparadas, sin pastor, llenas de vestidos del mundo, de Satanás, de la carne, siendo golpeadas por el pecado y la maldad. Y fue movido a misericordia. Es la misma palabra también que se utiliza en la parábola del hijo pródigo. Cuando dice que todavía el padre lo vio de lejos. ¿Y qué dice la palabra? Fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Salió corriendo. Salió corriendo a vestirlo, a recibirlo, porque venía mordido por el pecado. Hay muchos que están viniendo a nuestra iglesia que han sido mordidos por el pecado, todos nosotros. Y somos mordidos todos los días, pues necesitamos a un pueblo que pueda ser movido a compasión y misericordia en las entrañas los unos por los otros, y que nos demos a la tarea de ser benignos los unos con los otros, y de esa manera vas a estar vistiendo el vestuario más excelente del guardarropa del cristiano. Hermanos, he empezado a ser movido por esa compasión y esa bondad del Espíritu de Dios, de Cristo Jesús en tu vida hacia los demás. Mira lo que dice la palabra, un pasaje paralelo a este. Los quiero llevar a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Comenzando en el 12, dice así también el apóstol Pablo. Vestíos pues. Se repite esto con Pablo, Se repite la idea de que necesitamos vestirnos, de que hay unas vestiduras que tenemos. Vestíos pues, dice, como escogidos de Dios. ¿Cuántos aquí han sido escogidos de Dios? Nosotros somos personas que afirmamos la elección de Dios. Hemos sido escogidos en Él antes de la fundación del mundo, la predestinación de sus santos. Vístete como tal. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados. Se repite la palabra, eusplagnos, de entrañable. Y ven ahora el calificativo que se utiliza para ella, entrañable. ¿De dónde viene eso? De entrañas. De misericordias que te mueven, que te afectan en lo profundo, en lo interior, en tu corazón. Vístete así. Se repite la otra palabra, ¿verdad? De benignidad. Porque si te estás vistiendo así en Cristo Jesús a través de la fe, la benignidad, el ser bueno, el ser amable, el ser tierno, el ser gentil, el ser de servicio a otro va a ser una característica en tu vida. Pastor, yo no soy tierno. Yo tampoco. Pero hay uno que es tierno. ¿Quién es? Cristo es tierno. Cristo es bueno.
Cuán bueno es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bueno es el Señor. Yo le quiero adorar. Y después sigue diciendo ese canto. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cristo te puede llenar de ternura, de compasión. El ser movido en tus entrañas a tener compasión de otros y el moverte en una acción benigna hacia tu prójimo y primero hacia tu familia en Cristo Jesús. Dice de benignidad. Interesante, no nos toca estudiar estas otras palabras, pero de humildad. Porque ¿quién es el que puede hacer esto? El que se ha humillado delante de Dios, el que es humilde. El que está lleno de altivez no puede ser benigno, no puede ser movido a compasión, no tiene el ministerio de los unos a los otros porque tiene el ministerio del uno y ese es Él. De humildad, de mansedumbre. Aprended de mí que soy guerrero, manso y humilde de corazón. Es Cristo en nosotros. Es Cristo. De paciencia. Paciencia. Este es un fruto que nadie quiere. La paciencia. Pero Dios quiere ejercitarnos en paciencia. ¿Sabe cómo lo va a hacer? Poniéndote en el cuerpo con un hermano difícil. Poniéndote en el cuerpo. A veces pensamos, bueno, las pruebas, está bien, esas cosas ejercitan nuestra paciencia, pero los vestidos de Cristo, como hemos dicho, son probados y son mostrados en relación los unos con los otros. Y esta paciencia se requiere al poder en relación hacer lo siguiente. Versículo 13. Soportándoos unos a pastor. Yo estoy soportando al hermano. Sí, yo le doy la mano y yo lo saludo. Cantamos juntos. Yo lo estoy soportando. ¿Tus entrañas cómo están? ¿Cómo están tus entrañas hacia ese hermano o hermana? No se trata de soportarlo afuera, sino se trata que le pidas a Dios que tus entrañas sean movidas a misericordia por tu hermano y que de esas entrañas salga una acción benéfica hacia tu hermano. Y perdonándoos. Vamos a hablar del perdón la semana que viene. Es la otra vestuario selecto y quiero traerles algo especial acerca del perdón para que no le quede más duda si usted ha perdonado a alguien o no. El domingo que viene usted va a saber y se va a llevar la instrucción de que saber si usted ha perdonado a alguien o no. Lo que significa el perdón. Y cuando el perdón verdaderamente ha sido ofrecido. Perdonándoos unos a otros. Si alguien no tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿a cuántos Cristo nos ha perdonado? Así también hacerlo vosotros. Mira el versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Yo no sé si a ustedes le ha pasado igual, pero yo a veces he estado obsesionado con descubrir lo que es el amor. Y hay muchas canciones acerca del amor, ¿verdad? Canciones populares. What is love? Right? ¿Recuerdan esa canción? What's love got? ¿Se acuerdan la Madonna del rock? What's love got to do with this? What is love but a fanciful, right? Emotion, creo que decía. Aquella Madonna Tina Turner. Había otra que decía, el dinero no me puede comprar amor, ¿recuerdan?
Nothing can buy me love. Money can buy me love. Esos eran los Beatles, ¿no? Yo tuve mi época también. Dice esta palabra que el amor es el vínculo perfecto. Podemos decir muchas cosas acerca del amor, pero si lo llevamos simplemente a algo, podemos decir esto. Podemos decir que el amor busca establecer un vínculo. El amor busca establecer conexión o intimidad. Cuando usted ama a alguien, el amor lo que busca es que conectarse con esa persona. Ahora es muy interesante, aquí es donde vienen algunas aristas interesantes. Aunque usted ame a alguien, usted no siempre puede estar en vínculo con esa persona. Déjeme decirle por qué. Porque este vínculo es un vínculo ¿qué? Perfecto. Y perfección tiene la idea de moral, de espiritual, de donde lo que Dios quiere hacer es unirnos a nosotros con Él, pero Dios no puede tener comunión con el pecado. El vínculo y la intimidad que Él quiere establecer es con aquello que es igual a Cristo, a Él. Pero gloria a Dios, que el Dios que nos ha amado tiene el poder para cambiar corazones. Y nosotros que en un tiempo éramos rebeldes y pecadores y estábamos muertos en delitos y pecados, el Espíritu Santo vino un día, nos dio vida en Cristo. El Espíritu Santo nos dio fe, nos regeneró y puso en nosotros a Cristo para que ese vínculo se diera y para que ese vínculo fuera perfecto. Aunque ahora vamos caminando y vemos muchas imperfecciones en ese vínculo, pero cree que el Señor se ha vinculado contigo para siempre. Y por eso es que te va a llevar a la glorificación, que es donde el vínculo ya se perfecciona, donde ahora somos igual que Cristo. En términos de que no hay más pecado en nuestras vidas y toda nuestra vida ahora va creciendo en ese vínculo perfecto que ya ha sido establecido, aunque todavía no es perfecto. El apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, olvida lo de ayer, olvida el fallo de ayer, olvida las trabas de ayer, olvida las imperfecciones de ayer, olvidando lo que queda atrás, hay un vínculo perfecto que Dios ha establecido en mi vida y yo puedo continuar al blanco, prosigo al blanco. ¿Cuál es el blanco? La glorificación, al premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Ese vínculo perfecto donde ya le veremos cara a cara y más nada estorbecerá. Gracias por ayudarme con mi español. Más nada entorpecerá mi relación con Él. Hermanos, ese amor que es lo que es el vestuario más excelente, que busca ese vínculo en perfección, es lo que Dios ha derramado en nuestras vidas. Y para eso Dios nos trae el perdón, para que perdonemos a otros. Ahora, como el amor es un vínculo, requiere que sea recíproco. Dios puede cambiar mi corazón para yo amarlo, pero nosotros no podemos cambiar a nadie. Pero sí Dios nos ha llamado a nosotros a cambiar. Por lo tanto, yo no puedo enfocarme en querer cambiar a otro para que me ame o para yo amarlo, sino yo tengo el mandato a amarlo, y el mandato a amarlo viene de vestiduras que comienzan en mí a esto. Yo no tengo necesariamente que a alguien que amo o que he perdonado, no tengo enseguida que unirme en amistad íntima con él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ahora, el amor de Dios y el perdón de Dios en nuestras vidas nos prepara para esa comunión cuando sea posible del otro lado. En otras palabras, Dios no quiere que estés esperando a que el otro esté listo para que estés en amor, en perdón y vestido con Cristo, sino Él quiere prepararte a ti para amar y perdonar. Aunque eso pueda significar por un tiempo que a esa persona amada tú la continúes haciendo ¿qué? Amando, perdonando, siendo benigno,
siendo movido a compasión con ella, aunque todavía el vínculo perfecto no se pueda dar. Dice la palabra de Dios, en lo que sea posible estar, ¿qué? En paz. Porque a veces no es posible porque la otra persona no está lista. Pero Dios te quiere a ti listo. Te quiere a ti listo. Terminamos con esto. ¿Para qué? Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a vivir aislado en ti mismo. Eso es lo que dice. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Hemos estado hablando de la iglesia en Efesios. Y lo que Dios quiere hacer es que la paz prevalezca en nuestra iglesia. Pero sabe, nuestra iglesia no es diferente a las iglesias que Pablo pastoreó. Ay, ruego a Evodia y a Síntique que se reconcilien. El mismo Pablo en un momento determinado echó a un lado a Marcos y Bernabé lo llevó consigo. No somos mejores que ellos y somos imperfectos y débiles, pero queremos, como querían ellos, seguir caminando al blanco. ¿Cuántos lo quieren? Queremos más y más ganar paz en nuestro cuerpo, en nuestra iglesia, y esa paz procede cuando nosotros nos vestimos con estas vestiduras excelentes del ser benignos los unos con los otros, de ser movido en nuestras entrañas a misericordias con otros, de actuar compasivamente y benevolentemente con otros y de perdonarnos, así como Cristo nos amó. Ahí está la receta para la paz en el cuerpo de Cristo. El domingo que viene continuaremos en este pasaje enfocándonos en esta idea del perdón. Vamos a orar. Amante Padre, gracias. Gracias Jesús, porque tú eres el precioso. Gracias porque nos has dado grandes y preciosas promesas para que seamos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Señor, gracias por vestirnos de perdón. Gracias por ser tierno, compasivo, amante, tierno con nosotros. Vístenos ahora con esa misma actitud, para que los unos a los otros podamos, oh Dios, vivir en estos vestidos excelentes del guardarropa del cristiano, vestidos para ti, que has sido resucitado en Cristo Jesús. Señor, sana heridas, sana corazones. Permite que haya algunos que se dispongan a tomar la iniciativa. A tomar la iniciativa, Señor. La iniciativa viene, no en palabras y en forzar algo. La iniciativa viene en ser benignos. Esta persona no me quiere recibir, pero yo voy a ser benigna y buena con ella. Yo voy a ser movido a compasión sobre esta persona. Yo voy a perdonar de corazón a esta persona. Voy a hacer todo lo posible para que el vínculo esté presente en mi vida, en mi disposición a esperar hasta que en aquella otra persona también ese vínculo perfecto se puede establecer por el poder de tu palabra, de tu gracia y la acción de tu pueblo en paciencia y en misericordia, soportándonos los unos a los otros. Pastor, ¿y qué de Satanás? No te preocupes. Jehová está en control. El Señor se ocupa de él. Ocúpate de tu armario, de tu guardarropas y de vestir los vestidos más excelentes que te han sido dados por gracia.
Padre, también te ruego que si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, yo te pido que por tu Espíritu hoy y tu gracia sea cautivado en ver al precioso. Aquel que para nosotros es precioso, aunque para el mundo es piedra de tropiezo. ¿Qué puedo hacer, pastor, para yo ser vestido así? Ah, hijo, qué bueno que preguntaste. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Cree en Él y de tu interior correrán ríos de agua viva. Hoy es el día de salvación. Corre a Él humildemente y dile: sálvame y ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y el tierno amante Salvador te recibe, te perdona, te salva, te limpia, te adopta y comienza a vestirte con estas vestiduras que nos llevarán a una eternidad de un vínculo perfecto en el amado por siempre y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.